por el canal de la ciudad. La cuarentena se extendería hasta el 8 de junio y sería estricta para el área metropolitana de Buenos Aires. Mientras se espera el pico de contagios, la ciudad evalúa cuáles de las restricciones se mantienen y cuáles siguen flexibilizadas. Buen día, estas son las noticias a las 12:30. La ciudad evalúa volver a endurecer las restricciones. Esta mañana, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó que cuando venga la curva más dura, le vamos a tener que pedir a la sociedad un nuevo esfuerzo. Agregó que se vienen dando respiros económicos y recreativos a la población, pero que todavía tenemos una montaña por delante que subir. Se espera que el pico de contagios sea entre fines de este mes y la primera quincena de junio. Y analizan extender la cuarentena hasta el 8 de junio. El gobierno nacional lo está consultando con el equipo de epidemiólogos y expertos que lo asesora. Se espera que el anuncio sea entre el viernes y el día sábado. La extensión seguiría igual en la ciudad y el Gran Buenos Aires y se analizarían casos particulares en el resto del país. Guzmán, el vencimiento del 22 ya es anecdótico. Así lo aseguró el ministro de Economía, Martín Guzmán, durante una videollamada organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. Agregó que los acreedores trabajaron fuerte y les tomó tiempo volver con propuestas, pero que nuestro país está en medio de una negociación. Bolsonaro entre risas tras el récord de muertes. Horas después de que Brasil anunciara más de 1000 muertes por coronavirus en un solo día, el presidente Jair Bolsonaro apareció en Instagram haciendo un chiste y riéndose. En la broma comparó la cloroquina con la tubaína, una popular gaseosa de San Pablo. A partir de hoy, en el país empiezan a usar cloroquina para pacientes con coronavirus, aunque no está confirmada su efectividad y tendría contraindicaciones. Repasamos cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual es de 22 grados y en el cielo hay algunas nubes. Veamos lo que nos espera para el resto del día. Por la tarde, atención, llegan las tormentas y la temperatura que va a llegar a 25 grados. Por la noche desciende a 20 grados la temperatura, pero persisten las lluvias. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, insistió en el que pedirán un esfuerzo mayor a la sociedad cuando haya un mayor aumento en la curva de contagios. La ciudad informó que la cifra total de casos positivos de coronavirus ascendió a 4.406. En el momento en que venga la curva más dura, salvo que sea una curva muy roma y muy llevable, naturalmente le vamos a tener que pedir a la sociedad un nuevo esfuerzo. Es decir, nosotros venimos teniendo aumentando algunas actividades, dándole un poco respiro a la sociedad en términos económicos, en términos recreativos, porque sabemos que todavía el camino por delante sigue, por delante tenemos una montaña que vamos a tener que subir, que no sabemos las características cuán grave es, parece ser no tan grave, pero digamos, nosotros tenemos que pasar ese momento. Cuando estemos subiendo la montaña, naturalmente le vamos a tener que pedir a la gente un nuevo esfuerzo. Y como les contábamos, el gobierno nacional analiza extender la cuarentena hasta el 8 de junio. El presidente Alberto Fernández se va a reunir con los expertos que lo asesoran para definir una prolongación del aislamiento social preventivo y obligatorio. Fernández espera los informes de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, los dos distritos que concentran la mayoría de los casos confirmados. En base a esos datos, los médicos recomendarán si se puede seguir con la flexibilización o si se debe dar marcha atrás. Por otra parte, las 7 provincias que no registran nuevos casos en los últimos 15 días podrían avanzar hacia una fase de mayor apertura de actividades. Y estamos hablando de Jujuy, La Pampa, San Luis, Santa Cruz, Chubut, Formosa y Catamarca. El anuncio oficial de la extensión se haría entre el viernes y el sábado. La Argentina registró un nuevo récord de casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas. Se confirmaron 438 casos nuevos. En total hay 8.809 infectados en toda la Argentina. El 49% son mujeres, mientras que el 51% son hombres,
con un promedio de edad de 44 años. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, precisó que el 86% de los nuevos casos se concentran en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Los números de un día no significan que podamos llegar a alguna conclusión. Hay que analizar día a día tendencias y hay que analizar sobre todo fundamentalmente qué acciones se generan en función de esos números a nivel local para poder ir monitoreando la situación. Este número se construye con la fecha de notificación y en ese contexto hay realmente muchísimas variables que impactan, por eso se necesita un tiempo más prolongado para poder definir alguna tendencia. En su reporte diario, el Ministerio de Salud confirmó que la cifra total de fallecidos ascendió a 394 personas y que hasta el momento hay 161 pacientes en terapia intensiva. La buena noticia es que 2.933 personas ya se recuperaron. La provincia de Buenos Aires implementará comités operativos de emergencia en cada villa para hacer un seguimiento casa por casa de los casos que presenten algún síntoma. Así se decidió en una reunión en La Plata, encabezada por el gobernador Axel Kicillof y el jefe de gabinete Santiago Cafiero, de la que participaron los ministros nacionales y provinciales y un centenar de intendentes que siguieron el encuentro a través de videoconferencia. El plan preventivo Detectar se va a extender en los próximos días a La Matanza y Morón para ir justamente en búsqueda de casos potenciales. En cada municipio se estableció un comité de emergencia que ahora se va a fortalecer con comités en cada villa de los que participarán organizaciones sociales, iglesias, clubes y demás entidades con inserción en las zonas más postergadas. Así esperan realizar un seguimiento ajustado de lo que sucede y hacerlo calle por calle. Y tras la muerte por coronavirus de la dirigente social Ramona Medina, Alberto Fernández recibió al director de la Garganta Poderosa, Nacho Levi, en cuya organización militaba la dirigente fallecida. El encuentro entre el presidente y el dirigente se desarrolló en la Quinta Presidencial de Olivos y fue justamente difundido por el propio Fernández en sus cuentas de sus redes sociales. Recibí a Nacho Levi de la Garganta Poderosa para que me cuente sobre la situación de los barrios populares porteños ante el avance de la pandemia. A todos nos ha dolido la muerte de Ramona Medina, fue lo que escribió Fernández. En la ciudad de Buenos Aires, el 95% de los comercios que reabrieron cumplieron con las condiciones, con las indicaciones y con los protocolos vigentes. Así lo reveló la Agencia Gubernamental de Control tras el 6º día de actividad de los comercios que reabrieron. Se inspeccionaron 4.292 locales comerciales y hubo 39 clausuras. Del total de los comercios habilitados para funcionar, el 85% abrió sus puertas con un promedio de facturación del 35%. Los dos centros comerciales más importantes de la ciudad, 11 y Avenida Avellaneda, tienen los comercios cerrados y solo despachan a puertas cerradas aquellos pedidos que se vayan realizando por medio de la venta online. Y la Cámara Argentina de Shopping Centers propone que los clientes compren por vía electrónica o telefónica y retiren la mercadería en un shopping de cercanía. Estuvimos, de hecho, esta mañana en el Alto Palermo. Los shoppings presentaron un protocolo para volver a abrir sus puertas. ¿En qué consiste? Lo que dicen es que la gente compraría los productos de manera virtual y vendría al shopping simplemente y nada más que a retirarlos. Para eso necesitan funcionamiento esencial, es decir, la recepción general del shopping y muy poca gente en cada uno de los locales para que la gente venga a retirar sus productos. Insisten en que necesitan reabrir para poder reactivar el comercio porque son uno de los sectores más afectados, ya que están cerrados casi desde el inicio de la cuarentena. Y mientras los shoppings piden vender en modalidad takeaway, en Mar del Plata los comerciantes realizaron una protesta para reclamar que les permitan reabrir sus negocios. La manifestación fue impulsada por los propietarios de los comercios minoristas de productos no esenciales, que, de acuerdo a la última decisión del gobierno bonaerense, seguirían inhabilitados en los municipios de más de 500.000 habitantes, como es el caso de Mar del Plata. El subsecretario de Gobierno, Julián Maschiti, salió a la calle para contener la protesta y les aclaró que el municipio ya envió el protocolo sanitario pertinente y que la decisión ahora está en manos de la provincia. Un hecho inusual ocurrió en Paraná.
Un hombre que había recibido el beneficio de la prisión domiciliaria pidió volver a la cárcel por las reiteradas discusiones con su mujer durante la cuarentena. El imputado está involucrado en una causa donde se investiga a una banda de narcotraficantes de la localidad de Nogoyá. El abogado que representa al detenido le recomendó no volver a la cárcel por el riesgo de contagio de coronavirus. El letrado le dijo a su defendido que es mejor hacer un pedido formal a los jueces del tribunal para que lo habiliten a salir de su casa, aunque sea durante 30 minutos por día. Y por unanimidad, la Cámara de Diputados emitió dictamen al proyecto de ley de la economía del conocimiento, una iniciativa que quedó en condiciones de ser votada en la próxima sesión. Fue en un plenario virtual de las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Presupuesto y Hacienda. De la reunión por videoconferencia participó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y la norma apunta a la promoción de empresas tecnológicas que produzcan servicios basados en el conocimiento y la digitalización de la información. Esta nueva ley de economía de conocimiento propone un régimen especial de beneficios fiscales al que pueda adherir aquellas empresas cuya facturación componga en al menos un 70% de las actividades vinculadas al sector. No me dé más clases, ya me la dio con la... De un lado y del otro. Usted no me dé clases a mí tampoco. 125, senador, no me dé más clases, por favor. Voy a contestar todo. Cuando me toque hablar le voy a contestar punto por punto las cosas que usted esté defendiendo. Permite, por favor, no tiene que cortar el micrófono, porque es de mala educación lo que está haciendo. Por último, así discutieron los senadores Carlos Caserio y Martín Lustó, a los gritos y acusándose mutuamente de cerrarse el micrófono. Fue durante el plenario de las comisiones del Senado que se realizaba de manera virtual. La pelea comenzó cuando Caserio, que es presidente de la Comisión de Presupuesto, reprochó las críticas de la oposición al proyecto que exime de pagar ganancias al personal esencial durante la pandemia. Lustó y Esteban Bullrich, de Juntos por el Cambio, habían pedido que se estudie el impacto fiscal de la medida. El proyecto, que ya tiene media sanción de diputados, tuvo dictamen y fue aprobado con una disidencia parcial. Brasil superó las 1000 muertes en un solo día. En ese contexto, Bolsonaro dijo que oficializará el uso de la polémica cloroquina y lo hizo con un video en tono burlón. Eu vi a coisa do cara. Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. La tubaína, que menciona jocosamente Bolsonaro, es una bebida popular en el estado de San Pablo que tiene la mayor cantidad de casos positivos y de decesos por la enfermedad. La cloroquina levanta polémica en todo el mundo debido a que su eficacia contra el coronavirus no está comprobada y los especialistas alertan sobre sus efectos colaterales que pueden llegar a ser muy graves. Ayer Trump confirmó que la está tomando. El exministro de Salud brasileño renunció la semana pasada a solo un mes de asumir el cargo, justamente por estar en desacuerdo con el uso de cloroquina para tratar la enfermedad. Y mientras Bolsonaro se pelea con los gobernadores que quieren imponer la cuarentena obligatoria, en una ciudad de Brasil el alcalde tomó una insólita decisión. Decretó 21 días de ayuno y oración para pedir la intercesión divina contra el coronavirus. Según el ayuntamiento, el decreto evita las aglomeraciones y estimula la fe de las personas para que puedan tener esperanza y que el momento de pánico no invada ni su corazón ni su mente. La frontera sur de Estados Unidos quedará oficialmente cerrada y sin fecha de reapertura. Así, el país congeló todas las solicitudes de asilo. Trump había suspendido las visas en marzo con el argumento de que no se podía garantizar la salud de los inmigrantes en medio de la pandemia, pero solo de manera temporal. Bueno, ahora la restricción es indefinida. Y en Florida, más de 1.500 personas realizaron una masiva fiesta en la playa. Fueron detectados por las autoridades con esta cámara infrarroja que los mostraba a todos sin barbijo y sin respetar la distancia social. La policía llegó al lugar para terminar con la fiesta y todo terminó en violencia y en escándalo. Este es el video de la oficina del sheriff en el que se ve a un oficial sacando sus armas mientras persigue a un hombre.
Una persona recibió un disparo, pero está fuera de gravedad. Los asistentes denunciaron que la policía tenía motivos raciales, dado que la mayoría eran afroamericanos y homenajeaban a un hombre asesinado hace 10 años. Las autoridades, en cambio, afirman que fueron detenidos con botellazos y que las fiestas son peligrosas, sin sentido y vergonzosas en medio de la pandemia. Mientras tanto, en la otra costa de Estados Unidos, así se ve el efecto de la pandemia, en San Francisco, una de las ciudades del país con mayor cantidad de personas en situación de calle, que abrió el primer campamento para quienes no tengan hogar. Está ubicado en un estacionamiento a metros del ayuntamiento y tiene lugares designados y marcados con bordes blancos para garantizar el distanciamiento social entre las carpas. Miren lo que hizo esta mujer para poder abrazar con seguridad a su mamá, que vive en un hogar de ancianos. Sí, se disfrazó de hipopótamo. Al principio, por supuesto, la madre no la reconoció, inclusive dudó, pero finalmente se animó a acercarse y se dieron ese abrazo tan esperado. El dato es que la idea no fue de ella, sino del mismo personal del hogar, que sugirió usar disfraces desinfectados para que los ancianos puedan recibir visitas en medio de la pandemia. Y también abrazos. El ministro de Economía, Martín Guzmán, volvió a plantear la necesidad de que el país firme con los acreedores un acuerdo de renegociación de la deuda que sea sustentable. La fecha límite es este viernes 22, será prorrogada. Con este y otros temas vamos a hablar, pero después de la pausa. Ya volvemos. Controlar el virus es una responsabilidad de todos. Es momento de cuidarnos. Quédate en tu casa. En el canal de la ciudad te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el canal de la ciudad. ¿Por qué aparecen palabras subrayadas con el corrector que están bien escritas? Como ya vimos, puede pasar que esas palabras el corrector no las reconozca. ¿Por qué? Porque no las tiene cargadas en su diccionario, entonces las marca. Vamos a ver cómo funciona esto en un texto. En esta reseña de un cuento, escrito por una alumna, van a ver que al final aparece el nombre de la persona, que es Zoe, y está subrayado con color rojo. Vamos a ver qué sugerencia nos ofrece el corrector. Y vamos a ver que nos aparece subrayada la palabra y un par de sugerencias que son Zoe con tilde, Zoe con doble O y Zope también. Ninguna de estas opciones es válida, porque en definitiva es un nombre propio que no está reconociendo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la opción omitir todo, y de esta manera la palabra van a ver que quedó sin el subrayado rojo. Entonces hay que tener en cuenta que puede pasar esto de que las palabras estén subrayadas, recordar en ese caso ir a la opción que nos propone el corrector y seleccionar la opción omitir. En la ciudad hay miles de mayores de 60 años. Son nuestros tíos, padres, abuelos, y hoy nos necesitan más que nunca. Es por eso que lanzamos un programa de voluntarios, Mayores Cuidados. Se trata de hacerles las compras, llevarles medicamentos o simplemente llamarlos por teléfono. Ellos nos cuidaron antes. Ahora es nuestro turno. Sumate al programa en buenosaires.gov.ar/Mayores Cuidados. ¡Vamos, Buenos Aires! El ministro de Economía participó de un encuentro virtual organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina y volvió a plantear la necesidad de que el país firme con los acreedores un acuerdo de renegociación de la deuda que sea sustentable. Estaremos presentando en el día de mañana a los acreedores externos de Argentina. Como explicaba el presidente, hoy el mundo está viviendo una crisis que no tiene precedentes, que conlleva desafíos que no tienen precedentes. Lo que se está viviendo es, en cierta medida, un cambio de cómo funciona la economía.
El personal del autódromo y un grupo de voluntarios amantes de los vehículos realizan tareas de apoyo en el contexto de la pandemia. Dialogamos, de hecho, con ellos esta mañana para que expliquen cómo gestionan los distintos programas. Gestionar se refiere a que algunas donaciones las hacen ciertas entidades y otras son de personas, digamos. Se va al ministerio a buscar el tema de las donaciones de comidas, que es el Ministerio de Nación, y ellos hacen básicamente dan un gran porcentaje de eso, y la Subsecretaría de Deportes hicieron otra gestión donde van al mercado central y agarran donaciones, que algunos privados básicamente ofrecen para la gente. Incluso la conecta de donaciones de ropa, por ejemplo, vamos casa por casa a veces a buscar una campera para justamente acumularlo y un día a la semana repartir todo. Por unanimidad, Claudio Chiquitapia fue reelegido presidente de la AFA hasta el 2025 en una asamblea virtual. Quedan 6 personas sin votar, me están indicando aquí. Con el nuevo estatuto vigente, Tapia también podrá aspirar a una reelección que estire su mandato hasta el 2029. Además, tal como se había acordado en marzo, se decretó el final de la Superliga, que ahora pasará a llamarse Liga Profesional de Fútbol y estará presidida por Marcelo Tinelli. También se acordó que no habrá descensos hasta el final del año 2022, por lo tanto, el próximo campeonato será de 26 equipos y el siguiente de 28. En la jornada en que se reanudaron los entrenamientos en pequeños grupos y sin contacto, la Premier League ha confirmado los resultados de test de coronavirus. El Watford, con 3 casos, y el Burnley, con 1, confirmaron hoy 4 de los 6 positivos. Estos incluyen a futbolistas e integrantes de los cuerpos técnicos de ambos clubes. Los afectados fueron aislados y por ahora se seguirá con las prácticas individuales y sin modificaciones. Y en un video casero, Lionel Messi se mostró en la intimidad de su casa en Barcelona junto a su familia. Mate de por medio, las imágenes muestran a Lío enseñándole a jugar a las cartas a Thiago, a Mateo y a Ciro, junto a Antonella, resguardándose en su hogar, donde continúan la cuarentena. Además, se lo ve al capitán de la selección argentina saltando en una cama elástica junto a sus hijos en el patio de su casa. Esta semana Messi volvió a los entrenamientos con el Barcelona, aunque no pierde la oportunidad de divertirse junto a toda su familia. Mientras el mundo intenta ver cómo volver a la normalidad, en Israel crearon un barbijo mecánico para ir a comer afuera. Se trata de este barbijo casero con una boca a control remoto que permite a los comensales comer sin quitársela. Simplemente hay que apretar un pequeño pulsador y la ranura de la mascarilla se abre para poder pasar el tenedor o pasar la cuchara. Sus creadores creen que podría reducir el riesgo de contagios en los restaurantes y esperan fabricarla y patentarla en unos meses para poder venderla a un precio aproximadamente de $3. Bueno, vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días en la ciudad de Buenos Aires. Mañana jueves, 15 la mínima, 19 la máxima y se vienen las lluvias a la ciudad de Buenos Aires. Siguen las lluvias el viernes con una mínima que va a estar en 13, una máxima que va a alcanzar los 17 grados. Y para el sábado el cielo va a estar parcialmente nublado con una mínima 9 grados y una máxima de 16. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla y nosotras nos reencontramos mañana a las 12:30. Y acuérdate, si podés, quédate en casa. Cuídate sin